Tirando del hilo. Un mirar más allá de la primera ojeada, porque siempre hay mucho más de lo que parece. Con Miriam Castro. Hoy, el pintor de gitanas. En este episodio, último de la temporada, vamos a centrarnos en la figura de Isidro Nonel y Monturiol, al que se le atribuye la frase «yo pinto y basta», pero cuya obra admite muchos enfoques. En esta madeja nos centraremos exclusivamente en la temática. Ejemplo de pequeña familia burguesa catalana, su familia regentaba una tienda de pasta para sopas, entre cuyos mostradores crecería Nonel. Pero lejos de los designios de sus padres, Nonel no mostró interés alguno por el negocio, sino por los estudios artísticos. Tras cursar estudios en academias privadas con el romántico Miravent I y más tarde con el modernista Graner, consigue acceder a la escuela de la Llotja. Allí formará el conocido grupo de la Colla de Safrà junto a Mir, Ramon Pichot o Ricard Canals, entre otros, caracterizados por su temática suburbana y por los tonos que empleaban en sus pinturas. Y con tan solo 21 años comienza su trayectoria como ilustrador de la vanguardia, donde ya dejaba entrever lo que sería su temática más característica: mendigos y vagabundos. Un hecho le marcará profundamente. En el verano de 1896 viajará hasta un lugar remoto del Pirineo catalán junto a Ricard Canals. Allí entra en contacto con enfermos de bocio, cretinismo y enanismo, fruto de la endogamia producida por el aislamiento en el que vivían en la zona. Ese viaje supondrá un antes y un después en su carrera. Comienza a interesarse por los colectivos desfavorecidos y estigmatizados de la sociedad. Regresa de ese viaje con una serie de esbozos que conformarán su primera exposición individual en el Salón de Exposiciones de la Vanguardia, exposición que luego trasladará a París. Es de imaginar el revuelo que ocasionó. La exposición claramente atentaba contra los gustos esteticistas burgueses de la época. Otra temática dominante en su pintura, que se intensifica entre 1900 y 1907, son las gitanas. Lo interesante de sus pinturas de gitanas es que las desprovee del folclorismo que las rodea, las dota de dignidad. Mucho se ha romantizado sobre su relación con los personajes de sus obras, así como de la motivación de la elección del tema. La reacción del público a su obra viene determinada por el discurso enraizado que asimila el mundo gitano con la degeneración y la delincuencia. Resulta interesante el análisis que de las gitanas de Nonel hace María Dodofiva en su tesis «Alienación y la gitana delincuente en el arte de Isidro Nonel y sus contemporáneos españoles». Para Dodofiva, las pinturas de gitanas eran a la vez una manifestación visual de la posición marginal de la pintura moderna española, así como de la posición marginal de España dentro del contexto europeo. Añade Dodofiva que los coetáneos de Nonel entendían la alienación de las gitanas de este, sugeridas por los colores mate, la falta de detalle y su posición corporal, como una representación del clima sociopolítico de la España del momento. Es más, la obra de Nonel adquiere mucha más profundidad analizada dentro del paradigma de reforma y lucha social propio de los anarquistas de Barcelona, más allá del estudio de su técnica o expresión personal al que se le ha sometido tradicionalmente. Aunque Dodofiva no considera a Nonel un anarquista, sí cree en el concepto del arte como un instrumento poderoso de reforma social, tal y como lo entiende el anarquismo, y por tanto cree que esta idea contribuyó a conformar la retórica pictórica de la obra de Nonel. Eduard Vallès, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, afirma que la temática social constituye uno de los principales signos de identidad de la obra de Nonel, al que considera representante de la poética del miserabilismo. En una Barcelona en pleno desarrollo industrial, Nonel fija su atención en los que viven a los márgenes de ese progreso. Los protagonistas de sus pinturas son los más desfavorecidos, los desclasados, a los que presenta sin posibilidad alguna de pertenecer a ese sistema del que han sido apartados.
Nonel no gozó de los favores del público, solo al final de su vida vislumbró algo de éxito. Aunque admirado por figuras como Utrillo o los jóvenes Picasso y Casagemas, el mundo artístico en general y el mercado en particular no aceptaron ni su lenguaje ni su temática artística. Lo que está claro es que Isidro Nonel no fue un mero pintor de gitanas. Y hasta aquí nos ha traído el hilo de hoy. Nos vemos en la siguiente madeja.